Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. El hermano Jiménez, el día viernes, nos compartía de la palabra de Dios y nos decía que nosotros somos embajadores del reino de Dios, del reino celestial. Y los embajadores, ¿verdad?, van por diferentes países del mundo. Y la misión de ellos es, velar por los intereses de su patria, de donde ellos pertenecen. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos y tenemos que contender, ¿verdad?, o exponer lo que la palabra de Dios nos dice. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. El tema de hoy se llama Dios, el origen del hombre. Y vamos a estar estudiando en el libro de Génesis, en su capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 4 hasta el versículo 25. Voy a pedirle, ¿verdad?, que nos pongamos de pie una vez más y hagamos una oración para que el Señor sea el que nos dé la sabiduría para poder exponer y entender su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos aquí, Dios mío, no porque seamos los mejores, Dios mío, sino por tu amor y por tu misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros. Que viéndonos, Padre Santo, perdidos en nuestros delitos y pecados, tú tuviste ese amor tan grande, Dios mío, que entregaste a tu Hijo para rescatarnos y para pagar el precio, Dios mío, que nosotros nunca hubiésemos podido pagar. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender tu palabra, Dios mío, y que esa palabra que hablemos en esta tarde no sea, Dios mío, de sabiduría humana, Padre Santo, sino sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, a cada vida, Padre Santo, fortaleciendo su fe y su confianza en ti. Para que cada día, Dios mío, podamos ir creciendo, Dios mío, hasta llegar a la estatura que es Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues como dijimos, ¿verdad?, al principio, el tema de hoy es Dios, el origen del hombre. Dice la introducción: la teoría de Darwin acerca de la evolución de las especies, la cual ha llamado la atención de manera especial por su información de que el hombre desciende del mono, sigue vigente en muchos círculos de enseñanza y secundarias y universitarias. Sin embargo, hay científicos como el doctor, no sé cómo se pronuncia Ehrlich, pienso que se pronuncia, quien fuera inspector del Museo Británico, quien afirmó: en todo este gran museo no hay un átomo de evidencia de la transmutación de las especies. Este museo está lleno de pruebas de la completa falsedad de estas ideas. La Biblia, en cambio, permanece firme en su enseñanza, en cuanto que el hombre es creación de Dios. Ella no se refiere a este asunto como una mera suposición, sino como un hecho evidente. Todo cuanto vemos en la naturaleza del ser humano, su inteligencia, su capacidad intelectual, sus principios morales y espirituales, son pruebas abrumadoras de que es creación directa de Dios, como se consigna en las Sagradas Escrituras. Vemos, ¿verdad?, que teorías que han salido. Dice que en este museo, dice que es una evidencia de que todas esas teorías que han salido son falsas, o solamente son ideas de hombres que han tratado, ¿verdad?, de esquivar a Dios,
para no dar cuenta a Dios por sus actos, por sus hechos o por su desobediencia. Es por eso que ellos han querido encontrar o demostrar que verdaderamente Dios no es creador de los cielos y de la tierra. Entonces han gastado miles de dólares en tratar, ¿verdad?, de encontrar una evidencia que haga hacer que Dios es un mentiroso. Si se acuerdan, en el capítulo 3 de Génesis empezó todo este problema. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás quiso, o no solamente quiso, sino que logró engañar al primer ser humano en el huerto del Edén, y le dijo que Dios Dios no les había dicho la verdad acerca del fruto del huerto del Edén. Y vemos que Satanás le dijo: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero Satanás estaba tratando de decirle o de meterle duda al ser humano, y le dijo que de todo árbol. Sin en cambio Dios no había dicho eso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tampoco le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás dijo que Dios había mentido acerca de lo que le había dicho al hombre, al ser humano, de que no podía comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Dijo: no es cierto que van a morir. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces, desde ese momento el hombre quiso descubrir si en verdad Dios estaba hablando la verdad o estaba hablando mentira. Entonces quiso descubrir el hombre y decir: no, pues voy a comprobar que Dios nos está mintiendo y que no vamos a morir si tomamos o si comemos de ese fruto prohibido. El enemigo, dice la palabra de Dios, que cegó el entendimiento de ellos. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el hombre empezó a no querer dar explicaciones por los actos o por lo que él hacía a Dios. Por eso es que ha tratado de demostrar de alguna forma que parezca que Dios no es el creador, sino que el hombre mismo ha descubierto el verdadero origen de la humanidad. Hay por lo menos teorías, por lo menos unos 4 que encontré, que quieren ellos demostrar que el universo no fue creado por un Dios inteligente o un Dios sabio,
sino que han tratado ellos de explicar de alguna manera que fue producto de una evolución. Hay una teoría que se llama la teoría del universo en expansión, la teoría del Big Bang, o sea, de la gran explosión, teorías inflacionistas y teoría del universo pulsante. Cada una de estas teorías, al final de su discurso, no dan lugar a que Dios fue el creador del universo, sino que en la explicación que ellos dan, no cabe, ¿verdad?, de que Dios es el creador. Dice, la teoría del universo pulsante, o todas estas teorías, tratan de dar una explicación acerca del origen del universo mediante la observación, la investigación del cosmos y la elaboración de modelos de expansión. En ellas no cabe lugar para decir que el universo fue creado por algún ser sobrenatural. Entonces ellos están tratando, desde como un principio, no darle el crédito a Dios de que Él fue el creador de todo lo que nosotros vemos. Pero la lección de esta mañana vamos a encontrar que Dios es creador de la naturaleza, que es creador del hombre y que es creador de la mujer. La verdad central dice, Dios ha creado, sostiene y controla todas las formas de vida y ha asignado al hombre la responsabilidad de mantener el equilibrio ecológico para su propio bienestar. El texto a memorizar lo encontramos en Génesis 2:7 y dice, si todos lo pueden buscar para que podamos leerlo todos juntos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una vez más. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Dios, creador de la naturaleza. Génesis del 4 al 6 dice así la palabra de Dios. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En el texto completo, dice así, en el capítulo 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Si Dios hubiera querido que el hombre descubriera el origen del universo, ¿qué piensan que ustedes, o qué piensan que Dios no hubiera hecho? Si Dios no hubiera querido que el hombre o el ser humano descubriera el origen del universo, ¿qué es lo que Dios no hubiera hecho? Alguien que me responda. Dos respuestas, por lo menos. Si Dios hubiera querido que el hombre descubriera los orígenes del universo por sí mismo, ¿qué es lo que Él no hubiera hecho? Ok, yo les voy a decir lo que yo pienso. Dios no hubiera escrito el libro de Génesis.
Porque el libro de Génesis es el comienzo o es el origen de todo lo creado. Entonces, tuviera sentido las teorías que los hombres hacen. Porque ellos en su propia inteligencia estarían tratando de descubrir el origen del universo y de todo lo creado. Pero Dios no quiso eso, sino que Él quiso dejar claramente en su palabra que Él es creador de todo lo que nosotros vemos, de todo lo que hay en el universo, las plantas, los animales y todo lo que vemos. Entonces, si Dios no hubiera hecho eso, entonces quizás el hombre estaría enfocado, o ni siquiera eso. Quizás estuviera diciendo, no, pues, si Dios nos hizo menos inteligentes que Él, ¿cómo puede entonces ahora pretender que nosotros podamos descubrir el origen del universo, verdad? Estaríamos al revés. Pero como Dios nos dejó todo lo que Él hizo en el principio, ahora el hombre quiere pues desacreditar el poder de Dios al hacer toda la creación. Por eso es que dijo aquí, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. ¿Cuál es o cómo es que empezó? Podemos ver en el capítulo 1, desde el principio. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No vamos a entrar mucho en este capítulo 1, pero dice que Dios formó en el primer día la luz, y en el segundo día dice que separó las aguas de los cielos y las aguas de abajo. En el tercer día es donde nos vamos a enfocar un momento, porque vamos a ver que Dios es creador de la naturaleza. En el tercer día dice la palabra de Dios que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol verde, y que se llenó toda la tierra de plantas, de árboles, de todo lo que nosotros vemos en estos días. Y dice así, en el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Entonces, dicen que hay un libro, yo no lo he leído, que se titula El origen de las especies. Y eso es lo que Darwin escribió. Y los que han leído dicen que este libro, si lo lees todo el libro al final, no te da ninguna respuesta acerca del origen de las especies. Pero Dios dijo aquí, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces, este versículo 11 no da lugar a una evolución, porque la palabra de Dios afirma y dice que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Sí? Todo lo que Dios hizo
no ha cambiado desde entonces, porque Dios lo formó de esa manera. Entonces vemos aquí que Dios es creador de la naturaleza. No podemos nosotros pensar o aceptar las teorías que los hombres han hecho, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios es creador de todo lo que nosotros vemos el día de hoy. El Evangelio de Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios. Y no solamente nosotros, sino todo el mundo tiene acceso a tener una Biblia. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que leerla con fe. Dice aquí la palabra de Dios que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios solamente pronunciaba la palabra y las cosas sucedían. Dijo: sea la luz, y fue la luz. Y cada día que pasaba decía Dios: produzcan seres vivientes, o las aguas, en las aguas caigan seres vivientes, o que puedan vivir dentro del agua, y así sobrenaturalmente cada día pasaba conforme Dios lo declaraba. Pero los hombres o la humanidad no ha querido aceptar eso, sino que ellos han de alguna manera querido encontrar el origen del universo. Pero leía hace tiempo ¿cómo se le llama? Una mitología griega, que dice que un dios, ya si se acuerdan ustedes, hablamos una vez de acerca de lo que ellos tenían, que tenían muchos dioses. Entonces uno de ellos, de los seguidores de este dios, le pidió a su dios que él pudiera llegar algún día a ser como él. Entonces dice que este dios dijo: le voy a decir, o le voy a hacer que este hombre se canse de tal manera que no pueda llegar hasta donde yo estoy, o no pueda lograr ser como yo. Entonces dice que este Dios le dijo a este hombre, le dijo: para que tú puedas llegar a ser como yo, le dijo, necesitas escalar o subir a esta montaña, pero no solamente caminando, no, sino que vas a subir con una roca. Pero esta roca no tenía forma cuadrada ni nada, sino que tenía una forma redonda. Entonces dijo este hombre: ok, está bien, yo voy a lograr subir a la cima con esta piedra rodando hasta arriba. Entonces dice que este hombre comenzó a escalar, pero también empujando la roca que tenía. Y dice que a veces llegaba a la mitad o a los 3/4 de la montaña, y pues como la roca era ovalada, pues regresaba hasta abajo.
Entonces este hombre regresaba y empezaba otra vez, hasta que murió y no pudo llegar a la cima. Me imagino yo de esta manera a los hombres que quieren llegar a conocer lo más alto de Dios, pero van a morir siempre en su intento. ¿Por qué? Porque ellos quieren conocer a Dios en su propia inteligencia. Pero sin en cambio, Dios no quiso que nosotros llegáramos de esa manera a Dios, sino que Él nos enseñó el camino. Por eso dijo la palabra de Dios que yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Dios nos dejó sus mandamientos o su palabra para no caer en teorías falsas de los hombres, sino que podamos nosotros cada día experimentar la grandeza de Dios a través de su palabra. Entonces vemos aquí que Dios es creador ¿de qué? De la naturaleza. Segundo punto, Dios creador del hombre. Dice el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta palabra, dice claramente que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y que entonces la teoría de Darwin, que nosotros venimos del mono, podemos decir que es totalmente falsa y que no tiene fundamentos para que él pueda decir estas cosas. Supongamos que nosotros aceptaríamos esa teoría de decir que nosotros venimos del mono. Pero entonces, ¿quién fue el creador del mono? Fue Dios. Pero no vamos a pensar, ni siquiera vamos ni siquiera vamos a pensar, ¿verdad?, de que verdaderamente venimos del mono, porque la palabra de Dios dice que Dios formó del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y dice que Dios lo puso en el Edén. En el Edén era un lugar muy, muy hermoso. No faltaba nada. Todo lo que el hombre necesitaba lo tenía a la mano. Entonces, el hombre, después de que la serpiente le engañó, dice que ellos cayeron de la gracia de Dios, o la caída del hombre se le llama, así como viene en o la desobediencia del hombre. Cayó de la gracia de Dios. Quizás muchos piensan y dicen, no, pues tal vez lo que hizo Adán no fue tan grave, ¿verdad? Porque muchos decimos, si Adán no hubiera pecado, nosotros no trabajaríamos. Pero no es cierto. Porque antes de la caída del hombre, Dios ya le había dado al hombre tareas que hiciera. Dice que le mandó a Adán que le diera nombre a todos los animales, y que también cuidara del huerto que el Dios le había dado. Entonces, de alguna manera, el hombre ya tenía un trabajo. Solamente que después de la caída del hombre, dice que la tierra empezó a producir espinos, y que ahora con el sudor de su frente iba a poder comer.
Eso es lo que pasó. No es que sea el trabajo una maldición de Dios, sino que el trabajo ya era desde un principio. La maldición fue que desde ese momento la tierra iba a empezar a producir espinos. Entonces, vemos aquí que la creación del hombre es creación de Dios. Dice el libro, aquí tenemos la maravillosa afirmación bíblica de que el hombre es creación de Dios. En Génesis 1, al referirse a la creación de los demás seres vivientes, solo dice, dijo Dios, produzcan las aguas, produzca la tierra. Pero al referirse al hombre, dice, creó Dios al hombre. ¿Sí? Vemos la diferencia entonces, de que todas las cosas que Él hizo antes, Él solamente decía la palabra, produzcan y producían. Pero al crear al hombre no solamente dijo, pudo haber dicho que se haga un ser humano del pueblo de la tierra. No, sino dice que Él tomó el pueblo de la tierra en sus manos y hizo al hombre. Y después de que le había dado forma, dice que sopló aliento en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que la creación del hombre fue distinta de los otros seres vivientes. En el Salmo 103 dice así, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El Señor Jesús, sin ninguna vacilación, citó el acto de la creación del hombre, de la mujer, por Dios, en el principio de la creación, en Marcos 10:6. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Poniendo así su sello de aprobación a esta afirmación bíblica. No somos hechos de materia celestial, pero tenemos aliento de Dios y somos hechos a su imagen y a su semejanza. En cuanto al carácter moral, espiritual e intelectual, esto es innegable. Esto hace que el hombre esté en condiciones de entrar en la relación con su Creador. Por algo se llama el hombre corona de la creación. ¿Qué dice Marcos 10:6? Pero al principio de la creación, varón y hembra Dios, los hizo Dios. Sí. Al principio dice que varón y hembra los hizo Dios. Entonces, dice que el aliento de vida que Dios sopló en su nariz, dice que aquí la palabra o el comentario de nuestro libro, dice que es la forma espiritual en que nosotros podemos comunicarnos con Él. Dice, esto le hace al hombre en condiciones de entrar en una relación con su Creador. Y los animales no lo hizo de esa manera, sino que solamente decía, produzca la tierra, y producía, y los mares también, y producían seres vivientes en los mares. Los pájaros, los animales, todo ello, Dios solamente expresaba la palabra y se hacía. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí, que la creación del hombre fue por las manos benditas de Dios. Entonces, no hay teoría que diga que nosotros somos productos de una evolución, sino somos creación de Dios. No hay nada, ¿verdad?, o más confiable que la palabra de Dios. Y que Jesús, cuando vino a este mundo, también lo dijo ahí, ¿verdad?, en Marcos 10:6. Para que no quede duda, ¿verdad?, de que nosotros somos criaturas de Dios. El hombre puede decir muchas cosas,
Pero la palabra de Dios dice que es la lámpara a nuestros pies, que al caminar por este mundo nos vamos a encontrar con filosofías o con teorías, pero la palabra de Dios nos indica que nosotros somos creación de Dios y no hay más. Dios, creador de la mujer. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hasta ahí vamos a leer. Y luego seguimos leyendo lo demás. Ok. Dice aquí, versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Que si ustedes se acuerdan o saben, ¿qué es lo que nuestra cultura dice acerca del hombre? ¿Quién es el mejor amigo del hombre? El perro. Si fuera así, Dios no hubiera creado a la mujer. Porque entre todos los animales, quizás dices, no, pues el perrito puede ser el compañero del hombre, ¿verdad? Quizás son comentarios como muy populares, pero que al decirlo nosotros, quizás inconscientemente estamos como diciendo, no, pues el hombre no necesitaba una mujer, porque el hombre podía ser su compañero, digo, el perrito. ¿Qué dice ahí? Entonces, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, no había algo en todo el universo, en todos los animales, que pudiera ser compatible con el hombre. No había ni un animal en todo lo que Dios había creado que el hombre pudiera expresarle sus sentimientos. ¿Sí? O que un animal de todos los que estaban ahí pudiera ser ayuda para el hombre. Entonces dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, Dios hubiera podido formar a la mujer una vez más del polvo de la tierra, así como formó a Adán. Pero Dios no lo hizo de esa manera, sino que dice que hizo caer sueño sobre Adán, y de una de sus costillas dice que formó a la mujer. Se dice que las costillas, la parte de las costillas del ser humano, del hombre, es una parte de donde ese hueso es más,
o se regeneran más rápidamente que que de todos los huesos que tenemos. No sé cuántos huesos tenemos. ¿Cuántos huesos tenemos? Ya me olvidó. 205. Bueno, de todos esos, dice que las costillas son las únicas que pueden regenerarse más rápidamente. Entonces, por eso es que Dios tomó de la costilla y formó a la mujer. Pero el objetivo de Dios es que entre el hombre y la mujer tuvieran ese acercamiento para que cuando ellos se unieran, pudieran ser un solo ser. Era como un rompecabezas que tenía dos piezas. El ser humano o el hombre no estaba completo hasta que llegó la mujer. Entonces, dice que Dios formó a la mujer con la capacidad de ser ayuda idónea para el hombre. Pero eso no quiere decir que la mujer es más inferior. No, sino que si falta una o si falta él, no están completos. Es como cuando nosotros tenemos o vamos a unir dos cosas y usamos un tornillo o una tuerca, por ejemplo, ¿no? De un lado está la tuerca y del otro lado está lo que se puede apretar. Si falta una de ellas, no se va a poder hacer nada. Entonces, el hombre y la mujer es de esa manera. En nuestros días vemos, ¿verdad?, que la sociedad ha estado queriendo o ya hizo, pues, leyes de que se puedan casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Están desafiando a Dios porque van contra la naturaleza que Dios hizo desde un principio. Y dicen muchos que cuando quieren decir, oh, pues yo soy mujer, aunque sea hombre. Y si yo estoy encerrado o estoy en un cuerpo de hombre, pero soy mujer. No hay tal cosa, sino que es el pecado del hombre que ha causado eso o esos malos pensamientos. En Romanos 1 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí, por lo cual Dios les entregó a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque no han querido tomar en cuenta a Dios. El versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todas las cosas que nosotros vemos son evidencia de que Dios es el Creador, pero el hombre no lo ha querido tomar en cuenta. Dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por la que es contra la naturaleza. No es que ellos piensen de esa manera, no es que ellos
o estos hombres o estas mujeres vivan en un cuerpo equivocado, no, sino que es por la desobediencia de ellos y que no han querido tomar en cuenta a Dios. Por eso es que dice que Dios los entregó a la inmundicia. De esa manera están ellos deshonrando sus propios cuerpos. Y la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos que Dios es creador de la naturaleza, es creador del hombre y es creador de la mujer. No hay ninguna teoría que pueda desafiar o decir lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Profesando, dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Los científicos o los estudiosos, los que tratan de encontrar cuál fue el origen del universo, las universidades o las más grandes universidades lo tienen como los más sabios de esta tierra, ya que nos están ayudando a encontrar los orígenes del universo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nosotros hemos creído en un Dios, o nuestro Dios, creador de todo lo que nosotros vemos. Me acuerdo lo que nuestro hermano nos predicó, nos dijo, en Efesios 2:10. ¿Alguien se acuerda de lo que estábamos aquí? ¿Qué dice? ¿No se acuerdan? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, somos hechura suya, creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no hagamos caso a teorías de hombres. Leamos la palabra de Dios y fortalezcámonos en esta palabra. Somos hechura de Dios, no somos producto de una evolución. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y el pastor con nosotros.